Dicen que la noche esconde cosas que el ojo humano no debería ver. Sombras que observan, aunque tú no las veas. A veces, la verdad es mucho más perturbadora que cualquier pesadilla. Y cuando la escuchas, algo dentro de ti cambia para siempre. Mi nombre es David. Lo que voy a relatar no es ficción. Es un recuento de cómo mi familia fue destruida. Todo se desató por un acto de arrogancia. Un ritual sacado de internet que decidimos probar por una malsana curiosidad. Hoy, daría cualquier cosa por volver a esa noche y jamás haber abierto aquella página. Éramos una familia común, en una casa anodina de un barrio cualquiera. Mis padres, mi hermano mayor, Julián, mi hermana menor, Sofía, y yo. Teníamos una existencia predecible, casi monótona. Pero esa noche, en el ático de nuestro propio hogar, le franqueamos el paso a una entidad infernal, una que, a día de hoy, se niega a marcharse. Ese verano fue largo y denso. Sin obligaciones académicas, los días se extendían hasta el infinito. Yo tenía 16 años, Sofía 14, y Julián ya había cumplido 19. Julián siempre fue el más inteligente, pero también el más soberbio. Se pasaba horas explorando los confines más anómalos de la red, no por creencia, sino para sentirse superior, para burlarse de la credulidad ajena. Una tarde de julio, con nuestros padres fuera, Julián nos convocó. Una sonrisa torcida, la que exhibía cuando se sentía dueño del mundo, deformaba su rostro. En la pantalla de su portátil, una página de estética arcaica, un foro que se jactaba de pertenecer a la web profunda. El título del artículo era, en sí mismo, una premonición. Invocación sumeria para el Señor de las Tinieblas. Abstenerse los débiles. Con una risa despectiva, nos señaló las sandeces que la gente consumía. La promesa de contactar con algo oscuro si se seguían los pasos. Sofía se tensó visiblemente. Su sensibilidad siempre fue su rasgo más acusado, y pidió que quitara esa imagen perturbadora. La respuesta de Julián fue un desdén absoluto hacia lo que consideraba niñerías para asustar a la gente. Entonces su mirada se clavó en mí, un reto directo a mi orgullo. Sabía que cualquier atisbo de duda sería un arma que usaría en mi contra indefinidamente. Así que me encogí de hombros, fingiendo una indiferencia que no sentía. Esa fue la señal que él esperaba. Una idea nefasta se iluminó en sus ojos. Llevar a cabo el ritual como un experimento para demostrar el fraude. Sofía, al borde de las lágrimas, cedió ante la presión aplastante de mi hermano. Y yo, atrapado entre mi ego y un presentimiento ominoso que comenzaba a retorcerme las entrañas, acepté. La maldita curiosidad nos arrastró al ático. El aire allí arriba siempre era diferente, con un olor a humedad y a tiempo estancado. Era el trastero, un laberinto de cajas y muebles cubiertos con sábanas que simulaban figuras fantasmales. El escenario perfecto para una insensatez monumental. Los requisitos del ritual eran extrañamente específicos. 3 velas negras, un cuenco con sal, un espejo y tiza. Reunimos los elementos con una facilidad inquietante. Las velas, restos de un cumpleaños, la sal, de la cocina, el espejo, un objeto ovalado y sin valor del pasillo, la tiza, de los juguetes olvidados de Sofía. Julián trazó en el suelo el círculo y los símbolos arcanos que copiaba de la web. Una iconografía que parecía extraída de una película de terror de ínfima categoría. Colocó las velas, el espejo en el centro, y aniquilamos la luz. Solo el parpadeo de las llamas iluminaba nuestros rostros expectantes.
desde su móvil, comenzó a recitar las palabras. El texto era una amalgama profana de latín mal pronunciado y un sumerio antiguo que, con suerte, apenas imitaba el original. En cuanto Julián empezó a leer, la atmósfera mutó. Su voz, inicialmente burlona, adquirió una resonancia grave y extraña en el silencio sepulcral del ático. Las palabras se volvieron guturales, ásperas, como si le desgarraran la garganta. Sofía temblaba a mi lado, y yo sentí un frío que no era ambiental, un frío que emanaba desde la médula de mis huesos. Cuando Julián pronunció la última frase, cayó un silencio denso, antinatural. Las llamas de las velas danzaron con violencia un instante y luego se aquietaron. Esperamos. 1 segundo, 10, 1 minuto, y no ocurrió nada. La carcajada de Julián fracturó la tensión. El alivio que sentí fue tan abrumador que me mareó. Sofía rompió a llorar, liberando la tensión acumulada. Apagamos las velas, borramos el círculo con desdén y subimos, dejando el ático sumido en su oscuridad perpetua. Nos reímos de nuestra estupidez, limpiamos todo rastro y, al regreso de nuestros padres, fingimos una normalidad absoluta. Esa noche dormí profundamente, convencido de que el juego había concluido. Estaba terriblemente equivocado. El juego no había terminado. Apenas daba comienzo. Transcurrieron 3 días. 3 días de una normalidad tan absoluta que el ritual casi se desvaneció de nuestra memoria. Fue una falsa calma, el silencio depredador que precede a un ataque. Fui el primero en percibir que algo estaba fundamentalmente mal. Estaba en mi habitación, a puerta cerrada, con la casa en completo silencio. Y entonces lo oí, un murmullo tan nítido que parecía emitido junto a mi oído. Mi nombre, pronunciado de forma alargada, casi un siseo. David. Me giré bruscamente. No había nadie. El corazón se me desbocó. Abrí la puerta. El pasillo estaba desierto. Me intenté convencer de que había sido el viento, pero todas las ventanas estaban cerradas. Al día siguiente, un libro que había dejado en el escritorio apareció en el suelo, al otro extremo de la habitación, abierto en una página en blanco. Se lo comenté a Julián, quien se limitó a poner los ojos en blanco, atribuyéndolo a mi paranoia por el estúpido evento del ático. Quería creerle, pero las anomalías, aunque sutiles, comenzaron a acumularse. Sombras que se contorsionaban en la periferia de mi visión, la sensación opresiva de ser observado en la soledad, puertas que aparecían abiertas tras jurar haberlas cerrado. Eran eventos tan menudos que me hacían dudar de mi propia cordura. Pero entonces, esa presencia decidió abandonar la sutileza y su foco fue Sofía. Sofía comenzó a sufrir pesadillas de una brutalidad extrema. Se despertaba gritando, empapada en sudor, describiendo a un hombre alto y oscuro que la observaba desde una esquina de su cuarto. Una figura sin rostro. Mis padres lo atribuían al estrés adolescente, pero una noche, el terror se hizo audible. Al pasar por su puerta de madrugada, la oí hablar en sueños. Me detuve. No eran murmullos inconexos. Era una voz baja, rasposa, que no se parecía en nada a la de mi hermana. Parecía una letanía de sonidos secos, sibilantes. Me quedé paralizado junto a la puerta, escuchando esa cadencia inhumana salir de la garganta de mi hermana pequeña. Duró casi 1 minuto. Luego, el silencio. No me atreví a entrar. Regresé a mi cama y me cubrí la cabeza con la almohada, un gesto inútil contra el pavor. Poco después, llegó el frío.
Zonas de un frío sepulcral que aparecían y desaparecían por la casa. Podías estar en el salón y, al dar un paso, entrar en un punto tan gélido que la piel se erizaba y el vaho brotaba de tu boca. Mi madre lo notó, culpando a un aire acondicionado defectuoso, pero el frío no se movía, permanecía estático, como una columna de hielo invisible. Y con el frío llegó el hedor. Al principio era apenas perceptible, un olor dulzón y nauseabundo, como a flores podridas, mezclado con el olor de un fósforo recién apagado. Azufre. Aparecía y desaparecía sin lógica. Julián, aferrado a su racionalidad, insistía en que era una fuga de gas y prometió llamar a un técnico. El hombre vino, revisó toda la instalación y no encontró absolutamente nada. Nuestra negación colectiva se hizo añicos un martes por la noche. Estábamos todos en nuestras habitaciones. Serían las 11. De repente, un estruendo cataclísmico sacudió la planta baja. Un fragor de losa y madera astillándose que hizo vibrar la estructura de la casa. Mi padre bajó corriendo, armado con un bate, pensando que eran ladrones. Julián y yo le seguimos. La cocina era una escena de violencia caótica. Todas las puertas de los armarios habían sido arrancadas de sus bisagras. Platos, vasos y sartenes estaban hechos añicos por todo el suelo, pero no había ni una sola señal de entrada forzada. Las ventanas y la puerta seguían cerradas con llave. Fue como si una detonación invisible hubiese ocurrido en mitad de la estancia. Nadie durmió esa noche. Por primera vez, vi un terror genuino en los ojos de mi padre. Vi la certeza en el rostro de mi madre de que aquello trascendía cualquier explicación lógica. Incluso Julián estaba pálido, mudo, despojado de sus explicaciones racionales. El juego se había convertido en una invasión. Lo que fuera que habíamos invitado ya no se limitaba a sonidos quedos. Estaba destrozando nuestra casa y nuestra realidad. El pavor se instaló como un residente más en la casa. Las risas se extinguieron. Hablábamos en murmullos. Cualquier crujido nos hacía sobresaltar. Dormíamos con las luces encendidas, pero la oscuridad ya estaba dentro. El epicentro de la actividad se centró por completo en Sofía. Se transformó en una niña pálida y silenciosa, con unas ojeras profundas que le conferían un aspecto enfermizo. Apenas comía, pasaba horas en su cuarto, con la mirada perdida en la pared. El punto sin retorno, el instante que lo incineró todo, fue durante una cena. Mi madre insistió en que debíamos intentar mantener una apariencia de normalidad familiar. Un error catastrófico. La tensión en la mesa era tan densa que se podía palpar. Comíamos en silencio, cuando Sofía, que no había probado bocado, levantó la cabeza y fijó su mirada en mi padre. Una mirada vacía, pero que a la vez rebosaba un odio puro y ancestral, que helaba la sangre. Mi padre, incómodo, le preguntó si se sentía mal. Sofía no parpadeó y entonces sonrió. No era su sonrisa, era una mueca cruel, torcida, inhumana. Y habló, no con su voz. Era la misma fonación gutural que yo había oído en sus sueños, pero ahora sonaba clara, potente y cargada de una malevolencia infinita, con un desprecio absoluto. Cada sílaba fue un golpe. Pronunció el secreto más oscuro y vergonzoso de mi padre, una verdad que nadie más podía conocer. Mi padre se quedó petrificado. Mi madre ahogó un grito. Antes de que pudiéramos reaccionar, el vaso de agua frente a Sofía, sin que nadie lo tocase, explotó. No se rompió. Estalló hacia afuera con una fuerza brutal,
rociando a mi padre con agua y fragmentos de cristal. El pánico fue absoluto. Mi madre abrazó a Sofía, quien pareció despertar de un trance, confundida por los gritos. Mi padre, lívido, se levantó temblando, y yo miré a Julián. Su arrogancia se había evaporado. En su rostro solo había terror, puro y absoluto terror. Él sabía lo que había hecho. Nosotros lo habíamos hecho. Nuestra casa se convirtió en una prisión. La presencia ya no se contentaba con fenómenos físicos, se volvió personal, psicológica. Empezamos a oír voces que imitaban las nuestras, llamándonos desde habitaciones vacías para aislarnos. Una noche, mi madre oyó a Sofía llorar en el ático. Corrió hasta allí, aterrorizada, solo para encontrar a la verdadera Sofía durmiendo plácidamente en su cama. Desesperada, mi madre contactó a un sacerdote, el padre Miguel, por teléfono. El hombre se mostró escéptico, pero la angustia en la voz de mi madre lo convenció para venir. El día que llegó, el ambiente en la casa era opresivo. Afuera lucía el sol, pero dentro, la luz parecía ser absorbida por las paredes. El sacerdote era un hombre mayor, de baja estatura, que nada más cruzar el umbral se persignó. Murmuró que el lugar se sentía impuro. Le contamos todo, desde el ritual hasta la escena de la cena. Nos escuchó con una seriedad sombría. No nos trató como a dementes, nos creyó. Decidió bendecir la casa. Empezó en el salón, recitando en latín. En cuanto pronunció las primeras palabras, la casa se rebeló. Una lámpara explotó sobre su cabeza. Una ráfaga de viento helado cerró la puerta del salón de un portazo violento. El padre Miguel no se detuvo. Siguió rezando, con la voz más alta. Pero la manifestación se intensificó. Los libros salieron disparados de las estanterías como proyectiles. Un cuadro con una foto familiar se estrelló a sus pies. El hedor a azufre era tan asfixiante que costaba respirar, y oímos un gruñido, un sonido grave y animal que parecía emanar de las propias paredes. Lo peor ocurrió cuando intentó entrar en la habitación de Sofía. La puerta estaba cerrada. Cuando la empujó, una fuerza invisible lo arrojó hacia atrás con una violencia salvaje. El padre Miguel, un hombre de 70 años, salió volando por el pasillo y se estrelló contra la pared opuesta. Corrimos a ayudarlo. Estaba pálido, luchando por respirar. Recogió sus objetos litúrgicos con manos temblorosas y nos miró con una mezcla de pena y un miedo espantoso. Con la voz rota, sentenció que no podía ayudarnos, que lo que habitaba esa casa era antiguo y poderoso. Hizo una pausa, y sus palabras cayeron sobre nosotros como una lápida. La maldición no reside en estos muros. Se ha anclado a una de sus almas. No podíamos escapar. La entidad no estaba en la casa, estaba con nosotros. Si un hombre de fe no podía hacer nada, ¿qué esperanza nos quedaba? Su advertencia nos taladraba la mente. Se ha anclado a una de sus almas. Todos nuestros ojos se posaron en Sofía. Era el canal, la víctima visible. La tratábamos con una mezcla de lástima y un miedo primordial. Pero estábamos equivocados. El objetivo nunca fue ella. Una noche, todo cesó. De repente, el silencio que cayó fue tan absoluto y profundo que resultaba más aterrador que los golpes y los gruñidos. Era la quietud ominosa antes del desenlace. Nadie durmió. Todos permanecimos en nuestras camas, con los ojos abiertos, esperando en la oscuridad. Cerca de las 3 de la mañana, un frío mortal se abatió sobre la casa. Salí de mi cuarto, impulsado por una necesidad irracional de asegurarme de que todos estaban bien. La puerta de mis padres, cerrada,
La de Sofía también. Pero la de Julián estaba entreabierta y desde dentro no emanaba ni un solo sonido. Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba tan helada que mi aliento se condensaba en una nube blanca. Julián estaba de pie en una esquina, de espaldas a mí, mirando fijamente la pared. Apenas pude articular su nombre. No contestó. Di un paso más. Le pregunté si estaba bien. Muy lentamente, se giró. El grito murió en mi garganta. Su rostro era el de mi hermano, pero sus ojos eran dos abismos de oscuridad líquida y pulsante, sin esclerótica, sin iris, y una sonrisa se dibujó en su cara. Una sonrisa que no era suya, antinaturalmente ancha, como si desgarrara la piel de sus mejillas. Una mezcla horrible de voces, como muchas personas hablando al mismo tiempo con la misma boca, salió de su garganta. Por fin solos. Era como escuchar el infierno saliendo de la boca de mi hermano. Quedé paralizado, clavado en el sitio por un terror visceral que me robó el aire. La cosa que vestía el rostro de mi hermano dio un paso hacia mí. El arrogante, el que no creía en nada, el que abrió la puerta con su orgullo, escupió esa multitud de voces. Creyeron que quería a la niña. La niña era solo el juguete, el altavoz para romperlos. Pero la deuda siempre fue suya. Mientras hablaba, imágenes de una crudeza insoportable inundaron mi mente. Vi los fragmentos de hueso y metal retorcido tras el accidente de coche que mataría a mi padre. Vi el cuerpo de mi madre consumiéndose en vida por una enfermedad en un hospital. Vi a Sofía, ya adulta, en una habitación acolchada, arañando las paredes hasta sangrar. Y me vi a mí, viejo y solo, atormentado por el espectro de mi hermano. Eran visiones tan reales que pude oler la sangre y el humo. Todo esto es mío. Todo lo que aman, lo reduciré a cenizas. Y él lo verá todo. Será mi ventana. Al pronunciar eso, un dolor agudo e incandescente estalló en mi brazo. Miré hacia abajo y vi, con impotencia, como 3 surcos profundos se abrían en mi piel, como si una garra invisible estuviera marcándome. La sangre brotó, espesa y oscura. Ese dolor me devolvió al mundo. Grité, un grito animal de puro horror. Mis padres salieron corriendo de su habitación. Me vieron a Julián con esos ojos negros y esa sonrisa infernal, y lo comprendieron todo. No hubo pensamiento, solo un instinto animal de supervivencia. Mi padre me agarró, mi madre agarró a Sofía y huimos. Salimos corriendo de la casa sin mirar atrás. Lo abandonamos todo: ropa, dinero, recuerdos, nuestra vida entera, y dejamos a Julián, o a la cosa que llevaba su cara, de pie en la oscuridad glacial de su cuarto. Nunca más regresamos a esa casa. Nos refugiamos con unos parientes, en un estado de shock catatónico. Intentamos explicarlo, pero sonaba a la más pura demencia. Días después, mi padre volvió a la casa con la policía. Estaba vacía. Julián no estaba. La casa estaba fría y silenciosa, como si llevase años abandonada. Lo encontraron 2 días después, vagando por una carretera a kilómetros de distancia. Estaba en un estado disociativo, con la mirada perdida. No recordaba absolutamente nada. Han pasado 9 años. Mi familia está destrozada. Mis padres son 2 extraños que comparten una tumba de recuerdos. Sofía sufre un trastorno de ansiedad severo y vive con un pavor constante a la oscuridad y al silencio. Y Julián nunca volvió a ser Julián. Los médicos lo diagnosticaron con un brote psicótico agudo que derivó en esquizofrenia. Le dieron una etiqueta clínica:
una explicación cómoda para lo inexplicable. Pasa casi todo el tiempo en una institución psiquiátrica. La mayoría de los días está ausente. Es una cáscara. Pero ellos no estaban en esa casa. Ellos no vieron sus ojos. Yo sé lo que vi. Para mí, no es una enfermedad. Es una ocupación. Lo visito cada 2 semanas. Casi siempre es como visitar a un desconocido con la cara de mi hermano. Pero a veces, muy de vez en cuando, me mira y por un instante lo veo. Veo un destello de oscuridad total en sus ojos, esa misma sonrisa cruel que vi en su cuarto, y oigo un murmullo que solo yo puedo escuchar. Todavía estoy aquí. La entidad cobró su premio, el alma de mi hermano. Me he dedicado a investigar, a leer, a buscar a gente que sabe de estas cosas, buscando una forma de salvarlo, de cerrar el umbral que abrimos. Por eso cuento esta historia, como una advertencia. Todo empezó como un juego, un error de un adolescente soberbio. Pero hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. La nuestra sigue abierta, una herida supurante por la que el infierno observa mi mundo a través de los ojos de mi hermano. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Crees que hay alguna forma de salvar a mi hermano? Déjame tu opinión en los comentarios. A veces, leer que no estoy solo es lo único que me ayuda a no volverme loco. Gracias por acompañarme. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias escalofriantes.